cuesta expresar en palabras el tremendo honor que significa para mí reflexionar junto a ustedes respecto de los desafíos que vamos a tener como futuro gobierno. Nosotros, sepan que venimos de las luchas sociales, que nos formamos políticamente, como recordaba un trabajador contratista, en la convergencia de diferentes experiencias y que en los diferentes desafíos que nos ha tocado asumir desde hace ya cerca de 15 años siempre hemos estado del lado de las y los trabajadores. Porque sabemos que la riqueza en Chile la crean ustedes, que las empresas no dan trabajo como si fuera una obra de caridad, sino que necesitan trabajo, necesitan de las y los trabajadores. Y por lo tanto, en ese contexto, en un país con, como decíamos recién en la plaza, que tiene riqueza, el que más de la mitad de los trabajadores de nuestra patria reciba menos de 420.000 pesos de salario, en el que el promedio de las pensiones en Chile sea para las mujeres más bajo aún, 208, y que eso no reconozca el valor real que tiene el trabajo que cada uno de ustedes realiza, es una situación de injusticia frente a la cual no podemos permanecer indiferentes. Hoy día no se reconoce el real valor del trabajo de los chilenos y chilenas y de quienes habitan nuestra patria. Y eso es algo que para poder mejorarlo, y acá recojo parte de lo que me decía, con ampliar significativamente el alcance de las negociaciones colectivas y, por cierto, con la negociación ramal para las y los trabajadores de Chile. Hoy día quiero que sepan de que el rol, hay ciertos roles que muchas veces le son incómodos al poder. Muchas veces la prensa, cuando incomoda al poder, muchas veces desde la política se le empieza a acusar. Yo creo que el rol de la prensa es incomodar al poder. Creo que el rol de las organizaciones sociales es también hacerle ver a la institucionalidad lo que muchas veces sus ojos no ven. Creo que el rol de las organizaciones de los trabajadores no es, en este caso, ser obsecuentes con un determinado gobierno. Y por eso yo me tomo muy en serio lo que hoy día me dicen al darme su apoyo más no un cheque en blanco. Porque yo espero tener con todos ustedes las diferentes organizaciones de trabajadores y trabajadoras de acá de la región de O'Higgins, pero que se representan también a nivel nacional, una relación que no sea transaccional. En el sentido de que yo no vengo acá a pedir votos. Vengo acá a invitarlos a ser parte de un proyecto colectivo que va a enfrentar muchas vicisitudes en el camino, porque vamos a tener adversarios poderosos. Vamos a tener adversarios poderosos tal como los hemos tenido siempre, y lo decíamos en su momento en la plaza cuando nos dijeron que era impensable el tener una educación gratuita. Los que nos dijeron que era imposible tener una nueva constitución. Los que hoy día nos dicen que es imposible tener un sistema de pensiones sin AFP. Y nosotros lo vamos a defender, hacia allá vamos a un sistema de pensiones sin AFP. Los que nos dicen que es imposible tener una distribución más justa de la riqueza. Nos vamos a enfrentar a un tremendo desafío ahí, y ahí vamos a necesitar a la organización de las y los trabajadores. Porque yo espero que en nuestro futuro gobierno vayamos caminando de la mano, una mano que sea amiga pero que también sea crítica, una mano que en conjunto con la conciencia que ustedes han desarrollado tras años de lucha para avanzar en sus derechos y en la dignidad que nunca les ha sido regalado, sino que ha sido conseguida con tanto esfuerzo, con tanto ninguneo, con tanta muerte a veces. Es que yo por eso me tomo con tanta seriedad lo que ustedes hoy día me dicen. Y por eso desde ya nos comprometemos a terminar con todo tipo de práctica antisindical, con estas listas negras, con la persecución a los dirigentes que incomodan al poder. Hoy día sabemos que el Estado no está a la altura de los compromisos que muchas veces se enarbolan, y que en ese sentido el Estado ha sido un mal empleador. Lo vemos con el caso de los trabajadores honorarios, lo vemos con la precariedad de los trabajadores a contrata, lo vemos muchas veces con el estancamiento de las plantas y con la falta de modernización del Estado. Y lo vemos también cuando pareciera de que el gobierno de turno, independiente de quién sea, esperara
de que los trabajadores fueran funcionales a él. No, no se trata de eso. Acá tenemos que unirnos en función de un bien común. Y eso puede que tengamos diferencias. Y acá, y por eso me importa poder conversar con ustedes en el sentido que lo estamos haciendo hoy día, de recibir sus demandas, pero sepan que también hay veces que no vamos a poder decir que sea todo. Y yo creo que es importante eso, poder conversarlo con ustedes, que entendamos cuáles son los puntos, cuáles son las trabas. El gobierno tiene el rol, tiene el deber de jugar también un rol pedagógico, explicar por qué. ¿Por qué se hace lo que se hace y avanzar en conjunto con los trabajadores? No sencillamente delegarlo a una suerte de técnicos inmaculados que deciden por y para el pueblo. Acá nosotros tenemos que darnos el tiempo de conversar con quienes mueven a Chile, que son justamente las y los trabajadores. Y eso va a implicar que algunas veces quizás tengamos diferencias, no en los principios, sino quizás en las posibilidades. Este gobierno ha sido un desastre, ustedes lo saben. Y nos va a entregar un presupuesto disminuido en un 22%. El gasto público de aquí al próximo año se va a disminuir en un 22%. Tenemos un Congreso que va a estar dividido y que por lo tanto nos obliga. Y yo creo que lo quiero tomar como una oportunidad a llegar a grandes acuerdos para poder enfrentar, por ejemplo, la profunda reforma de pensiones, en donde nosotros tenemos ciertos principios en los que vamos: no más AFP, aumentar, por cierto, la solidaridad en materia de pensiones. Pero lo importante para quienes nos están escuchando hoy día y para sus familias es que las pensiones suban. Hoy día no puede ser de que después de haber trabajado toda la vida, tal como nos decía, y bueno, muchos de ustedes, seguramente ahí los trabajadores del comercio, muchos con 2 pegas, con 3 pegas. Hoy día una señora me hablaba en la plaza de que tenía incluso hasta 4 pegas, porque no alcanza para vivir. Y eso pareciera que desde las altas esferas de Santiago a veces no se entiende. Parece que a veces no se viera. Hay algunos que creen que hay casas en Chile a 15 millones de pesos, no sé si lo escucharon el otro día. ¿Dónde, señora? Cuéntenos, a 10, 15. ¿Dónde, señora? ¿Dónde? Cuéntenos. Tenemos un problema grave de percepción de la realidad de quienes estamos en política respecto a la vida cotidiana de la mayoría del pueblo de Chile. Y por eso nosotros nos hemos comprometido desde un comienzo también con que la política tiene que ser como la canasta de... Esto es una frase que me gusta mucho de Jorge Telier, pero como la canasta de mimbre que acompaña a la mesa en el pan de cada día. Porque la política no puede ser solamente algo que se recite en mítines o hacia la televisión, pero que después en la cotidianidad se olvide y si de visto no me acuerdo. Yo creo que es tremendamente importante que nosotros tengamos un compromiso cotidiano y que vivamos también las experiencias cotidianas de nuestro pueblo. Por eso nosotros nos hemos comprometido, y a mí me gusta mucho cuando escucho a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, en el video que nos mostraban, de que convergían diferentes causas. Convergían diferentes causas cuando decían no más deuda por estudiar. Cuando nos decían acá estamos peleando por un sistema de salud que no discrimina entre ricos y pobres. ¿Cómo hemos naturalizado que hoy día el 50% de los doctores atiendan al 20% más rico de la población que está en ISAPRE? ¿En qué momento eso nos pareció normal? Y el problema es que no solamente nos privatizaron la salud, la educación, las pensiones, nos privatizaron el concepto mismo del Estado. Y las mismas instituciones estatales terminan actuando muchas veces con una lógica privada en donde la rentabilidad pareciera ser lo único importante. Y no es así. Nosotros tenemos que, por la rentabilidad, por cierto que es importante, el crecimiento, por cierto que es importante, pero un crecimiento con justicia territorial. Un crecimiento en donde las regiones no se queden al margen del desarrollo y los sectores más postergados no lo sigan siendo. Acá, yo lo decía antes, hemos escuchado también el llamado del campo, donde no nos fue bien en la primera vuelta, en donde sabemos que hay muchos mitos respecto a lo que nosotros representamos, y en donde yo les pido colaboración para hacer llegar también nuestros compromisos y nuestras convicciones, porque acá la campaña del Frente se ha dedicado a difundir una cantidad de mentiras y de noticias falsas que en verdad yo creo que son pan para hoy, hambre para mañana. Nosotros vamos a debatir con ellos políticamente, les vamos a decir que desde nuestro punto de vista están equivocados políticamente. Yo no hago juicios morales. Acá lo que me interesa es decirle que políticamente no vamos a permitir que retrocedan los derechos de las mujeres, políticamente no vamos a permitir que sigan privatizando Chile. Y por cierto, acá en la Casa de los Trabajadores, quiero decirle a propósito de ese día histórico al que hacían referencia en 1971, cuando esa vieja canción que me imagino ustedes conocen, Cobre, nuestro cobre, ahora estás en casa y la patria te recibe emocionada, con vino y con empanada, no, con vino y con guitarra, son los mismos que murieron porque no te llevaran y hoy día no te sacan cobre,
ni con balas, ni con tanques, ni metrallas. Y nosotros acá, desde esta división sindical, desde esta Casa de los Trabajadores, nos comprometemos a mantener no solamente el Codelco 100% estatal, sino también cambiar las prácticas dentro de Codelco, que no existen trabajadores. Organizaciones que hoy día han venido a darnos el apoyo y cada una de ellas es importante. No alcanzo a nombrarlos a todas, pero quiero recordar una conversación que tuve en su momento con una movilización de las manipuladoras de alimentos hace un par de años. Ustedes saben que las manipuladoras de alimentos tienen una tasa de más del 90% de sindicalización y en donde, por cierto, la gran mayoría son mujeres. Ustedes lo pueden ver acá en su representante. Mi respeto, compañera. Quiero que sepan de que todas esos oficios, esas profesiones que han sido dejadas de lado y que han sido muchas veces entregadas solamente a los vaivenes del mercado, nosotros sabemos de que tenemos que construir un Estado que sea diferente, un Estado que acoja, no que abandone, un Estado que fomente la solidaridad, la colaboración, más que solamente la competencia. Y ahí tenemos visiones distintas de mundo con el candidato al frente. Tenemos visiones distintas de mundo y yo creo que eso es legítimo que se exprese en democracia, pero quiero que sepan que en cualquier lugar que nos toque estar vamos a defender siempre los derechos de las y los trabajadores y los avances que ustedes han logrado con las luchas a lo largo de tantos años. Cuenten con nosotros, muchas gracias por el apoyo, me lo tomo con una tremenda responsabilidad, un tremendo